80. A mí me presentaron, por supuesto que en video, a Helio Gracie, de toda la familia de los Gracie Jiu-Jitsu. Estaba en esa época el Chucky, no sé si... No. Chucky era hijo de Helio Gracie, de la dinastía de los Gracie, que siempre ganaron en Brasil todos los campeonatos del Todo Vale, o Todo Vale, como se decía. Y el principio de ello era fundamental el de ser blando, de ser como el agua. Helio Gracie practicaba mucho la respiración, ¿cachai? De distintas partes, del estómago, la intercostal, ¿cachai? La clavicular, para salir de situaciones de presión. Claro. Entonces, el principio, igual que en el Thai, era la relajación. Alucinante, compadre. Sí. Es alucinante. Gracias. Muchas gracias. Ahí estamos. Estamos grabando. Tengo el inicio. Bien. Bien chévere. Bien Qué chévere. bueno tu juguete. Sí, sí. Bien, Bueno, preséntese usted. maestro. Bien, pues yo sigo. Dale. Entonces, bueno, mucho gusto. De verdad que un gusto estar acá. Es sorpresivo, pero es bastante interesante generar esto. Yo, como digo, soy bastante ignorante en muchos temas y hace poco supe lo que es un podcast, que entiendo que es una conversación. Entonces nos estamos reuniendo acá personas, seres humanos. La condición del ser no es menor cuando uno habla del ser humano. Pero bueno, mi nombre es Mario Lecaros, yo tengo 53 años y como le decía recién acá a los compañeros, me defino como un practicante. Tiempo atrás, todo esto tiene relación con los procesos de recapitulación de la vida de las personas. Cuando, como dijiste tú, mi estimado, somos conscientes, solitos vamos generando un proceso que es recapitulativo de nuestra historia. Es decir, lo que somos ahora, dado lo que nos ocurrió en la vida, para forjarnos o para templarnos en el darse cuenta. Por ahí se dice, y está bastante de moda la palabra, el despertar. O el despertar de la conciencia, o la expansión de la conciencia, o la conciencia plena. Está llegando acá hace un ratito y está muy presente. Entonces, en esa recapitulación del encuentro con uno mismo, es decir, con el individuo, a mí me encanta este concepto del individuo, Sí. como lo trae el Carl Gustav Jung, Sí. que en todos sus estudios de Oriente, él define individuo como el indisoluto, es decir, habla de un ser íntegro. El ser íntegro es el que primero tiene la conciencia de ver su separación de los distintos cuerpos. Por ejemplo, se habla de un cuerpo energético, de un cuerpo emocional, de un cuerpo físico, y así, dependiendo de la tradición o de la visión, hay distintos cuerpos en el ser humano. Cuando una persona logra disgregar para poder unir, es que logra ser un íntegro. Y el ser íntegro es un ser integrado. Por lo tanto, las conductas de un ser íntegro se condicen, son coherentes. Entonces, buscando esta integridad, a propósito de mi desintegración, es que a los 17 años, como yo te contaba, yo a los 13 me di cuenta que yo, o sea, mucho más adelante me di cuenta en realidad, pero yo más adelante me di cuenta que vivía un patrón que es el patrón del abandono. Por lo tanto, yo fui una persona muy rebelde a los 13 años, de los 13 a los 17, a los 18. Y ¿Esa rebeldía en qué se notaba? se manifestaba en la rabia. Ya. Mira qué bonita tu pregunta y qué importante. Desde esta conciencia, digamos, de hoy. Hay una pregunta que a mí me encanta, que cuando uno dice, ¿tú conoces gente enojona? ¿O gente rabiosa? Sí, pues está lleno, está lleno. Por ahí aparece el gran maestro Coco Legrand, que él pregunta de otra manera. Hoy día esto está en la Real Academia, el concepto del weón, como amigo, ¿cachai? Dependiendo de cómo lo diga. Sí. Entonces él decía, ¿tú conoces gente weona? Sí, pues, sí existen, son, ¿cachai? De que vuelan, vuelan. Es más, si los hueones volaran pasaría nublado, ¿cachai? Es decir, ¿a qué se refiere él? Yo poniéndome en ese rol, a propósito del enojo y de la rabia. Que el enojo y la rabia son emociones, que también están dentro de un campo energético. Todo es energía, todo, absolutamente todo. Hasta esta mesa que tenemos acá en el centro tiene un movimiento energético que es vertiginoso. Por lo tanto, si nosotros vemos desde nuestra mente
o del cerebro, mejor dicho, nosotros liberamos neurotransmisores. Cuando uno pregunta, a mí me ha tocado preguntarle a ingenieros del Metro de Santiago y de otros lugares si creen en la energía. Fíjate que personas que trabajan con electricidad dicen, no, nosotros no creemos en la energía. Perdóname. Algunos dicen, yo soy ateo. Claro. Otros dicen, mi religión no me lo permite. Entonces viene el ejercicio muy bonito y simple de, por ejemplo, tomar un teléfono, apretar un botón, se prende la luz. Mira, esto es energía. Levantarse es energía. Caminar es energía. Entonces, hoy día aparece, lo usan mucho los psicólogos deportivos, que están hablando bastante del cortisol. Claro, si yo lo veo para atrás, cuando fui rechazado por mi madre al nacer, yo tuve otra crianza, a mí me crió mi abuela. Entonces, lo que yo manifestaba, es decir, el síntoma que yo manifestaba era de rabia, de rebeldía, tomar, no sé, pues, perderme los abismos profundos, ¿cachai? Del eludirse, de la evasión. Entonces, claro, yo en ese tiempo tenía rabia. Y esa rabia no respondía a otra cosa sino que a una emoción primera, que es la pena, la tristeza. Las personas primero sentimos pena. Es como el circuito, como se ve en términos del proceso, digamos, de la evolución de los sentimientos, del sentir, está ahí relacionado con la emoción. Entonces yo, claro, era un niño muy triste, que manifestaba mi tristeza en enojo. O sea, transmutamos muy rápido. ¿Por qué? Porque este sistema de vida a nosotros nos dice que tú no nos sirves triste. No me sirve una persona llorando en un trabajo, como una Magdalena, dicen por ahí. Es más, pues cuando tú observas en este mundo que es el mundo de los hombres, cuando uno le pregunta a otro, oye, ¿cómo estás? Bien. Y por dentro lleva un calvario tremendo la persona. O le preguntas, oye, ¿cómo estás, por ejemplo, de tu separación? Bien, dicen algunos. O sea, son muy pocos los que tienen esa apertura de decir, no, estoy súper mal, se fue, me dejó. ¿Qué hacemos normalmente nosotros? Enojarnos. Entonces tú le preguntas a una persona que se separó recién, estos no son todos, por supuesto, pero la persona dice, no, pues ahora es que estoy bien, pues. Menos mal que se fue. Ahora tengo el control para mí, pues viejo, ¿cachai? No, pues salgo y llego a la hora que quiero, ahora yo llevo a mi vida. Menos mal que se fue. No sé, pues esta lesa no sabe de lo que se perdió. Si te fijas, ¿qué te está diciendo una persona cuando te está diciendo, no, menos mal que se fue? Te está diciendo, como dice Confucio, dime de qué te jactas y te diré de qué padeces. Esa persona está muy triste. Entonces, para poder moverse en estos medios, en este mundo, rápidamente uno se enoja porque así puedo funcionar. Esto funciona a un nivel de poca conciencia, ¿cachai? En el tiempo... ¿Ah? Biológico. Entonces, en el tiempo, yo, claro, me fui dando cuenta. Eso mismo a mí me permitió perdonarme y perdonar. A los 18 yo ya estaba reconciliado con mi madre. Entonces entro a un camino que es de artes marciales y de tai chi, que me regaló, por supuesto, mucho. Calma, paciencia, conciencia, sin dejar de entender que mi condición es humana. Por supuesto que a todos se nos salen los choros del canasto en algún momento. Todos juntamos en esta era que se le llama era del acumular. No tengo amor por los títulos ni por los cartones. Como yo te decía recién, mi estimado, yo me defino como un practicante. En la práctica está la maestría. Hay otro proverbio que a mí me encanta que dice: quien más suda en tiempos de paz, menos sangra en tiempos de guerra. Entonces tiene que ver con buscar algo que a uno le tenga pleno en una acción constante y con determinación. Entonces, es así como he llegado hasta aquí, invitado por nuestro amigo Cristiano. Fantástico. Bueno, yo soy Ramiro Andrés Sangüesa Fugli, voy a decir todos mis títulos. De profesión, profesor de educación física, y aparte en mi camino desde los 15 años que practiqué judo, entonces ahí mi sensei me fue mostrando cosas que funcionaban, pero que no tenía idea cómo funcionaban. Entonces dije, en algún momento esto tengo que saber. Claro, era
digitopuntura y un montón de cosas que nos hacía y que nosotros nos hacíamos entre los compañeros y después yo lo hacía en la familia y después con los amigos y siempre funcionaba. Entonces, como que me picó el bichito de ahí. Y en eso ya llevo 35 años moviendo y moviéndonos. Sí. 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 A mí, bueno, lo que te referías tú del individuo, claro, para mí es lo indivisible, es mi conexión con el Dios que soy finalmente. Ajá. Eso que, siendo el personaje, en este caso Ramiro, cree estar desconectado de eso, pero nunca estamos desconectados de eso. El personaje sí lo siente así y sí cree en eso, pero la fuente, que es el todo, se sabe conectado con todas sus partes, con la fragmentación que tú hablabas. Sí. Entonces, para mí eso es muy, muy bonito de ver. Sí. Y en cuanto a lo que la pregunta es el ¿cómo estás? Claro, un poco viene a ser como de golpe, y nosotros la hemos como que choca. Quizás el preguntar cómo te sientes, eso abre más puertas desde mi punto de vista. O sea, siento que eso te da como un pie para a ver cómo me siento. Y es tan interno, tan de uno eso, Sí. que en el fondo te puedes abrir a decir, y a ver cómo me siento. Sí. Sí, pues. Bueno, yo así me siento. Estáis bien sentados. Sí. Sí. Pero bueno, este personaje, históricamente, que nos dijo, pienso, luego existo, nos dejó la escoba. Porque lo cierto es que un ser humano primero siente, Claro. a través de los sentidos. Y de acuerdo a lo que siente, es que uno piensa. Claro. Es decir, uno aferra o determina. Me parece súper interesante lo que hablas tú a propósito del personaje. Cuando hablamos, digamos, del teatro griego y se traslada hasta acá el concepto de personaje, que en el fondo es máscara. Claro. Lo que usaban en el teatro griego para mostrar emociones. Exacto. Entonces, lo cierto es que cada uno de nosotros tiene máscaras. Es una personificación. Cuando está la claridad de que somos máscaras o que estamos personificando un personaje, por ejemplo, no sé, este envase que tengo yo, que se me ha otorgado, lo habita un ser al que le han llamado Mario. Entonces, este ser se construye a través del tiempo, por el entorno, por la familia, imágenes paternas, maternas, y se aferra a un ego. Por ahí algunos le dicen el ego con mayúscula. Está el otro ego que es con minúscula, que es el ego Dios y el ego de la persona. Claro. El ego es necesario para mantener esta nave, que es que te permite viajar, te permite la aventura de abrazar, la aventura de querer, de decirle a otro te amo. Entonces, en el sentir, claro, yo siento que, fíjate por la estadística, hace poquito salió esto que dice que nosotros somos el cuarto país más infeliz del planeta. Sí. Antes de la pandemia estábamos ahí liderando entre el primer y segundo lugar de los más deprimidos. Santiago de Chile también muestra una afectación mental, de salud mental, que es profunda y que es tremenda y que tiene que ver con una estructura de crianza, de construcción, de cómo nos construimos. Entonces, dejamos un poquito de lado esa dimensión del sentir y vamos generando, como dice el Wilhelm Reich, corazas caracteriales. Es decir, no quiero sentir porque me ha dolido. Nosotros las personas funcionamos a través de pulsiones básicas. Hay una pulsión que es la pulsión del placer y otra pulsión que es la pulsión del dolor. Entonces se traduce a esto. Yo tengo experiencia. Esta nave, la cual está habitada por una de las tantas máscaras que se aferra, tiene experiencias de dolor. De una experiencia de dolor, cualquier ser humano no quiere repetir una experiencia que es dolorosa, sin tener el conocimiento de la distinción entre el dolor y el sufrimiento. ¿Cachai? Cuando no está esa claridad, vivimos experiencias de dolor, por lo tanto, yo no quiero repetir ese dolor. De esa experiencia de dolor, o la pulsión del dolor, viene la emoción del miedo. De la experiencia placentera, de la pulsión del placer, que es la otra básica que tenemos nosotros, vienen experiencias placenteras que yo quiero repetir.
y quiero replicar porque es rico, porque es entretenido, porque me gustó, porque me dio placer. Y ahí también distinguimos el placer verdadero del apego. Del apego a una experiencia que yo quiero repetir, porque en el apego de esa experiencia se genera ansiedad y angustia. Pero si es libre, yo quiero repetir una experiencia que fue linda y que a mí me agradó, un profesor, por ejemplo, una clase. Desde la experiencia del placer viene el deseo. Entonces por ahí nos movemos entre el deseo y el dolor. Lo que no quiero volver a vivir y lo que quiero repetir. Eso mismo siento yo que va haciendo que... Bueno, yo he trabajado más de 20 años en desarrollo organizacional. Entonces, en esta estructura del mundo del tener, del acumular, es que nos cuesta mucho abrir para el sentir, para expresar el sentir. De ahí que vienen temas de comunicación que deja de ser efectiva. Porque yo estoy, como decías tú bien, mi estimado, pierdo la maravilla de la propiocepción. Es decir, de ese mundo interno que es propio y que solo es tuyo. Entonces, podemos observar que hay, así como hay personas en el planeta, hay verdades. Y no hay ninguna verdad que sea absoluta, porque todo cambia. Entonces, el sentir, creo yo que es un trabajo importante que debemos desarrollar. Claro, dado los intereses de los que mueven este mundo, yo digo mundo, porque mundo es el mundo de los hombres. Claro. Está construido por los hombres. La tierra es de lo divino, o de Dios. Sí. Por eso es que la tierra no es corrupta. Nosotros los hombres, el mundo es corrupto. Por eso había un personaje que decía, tú eres inmundo, porque estás en el mundo. Claro. Así como estamos viviendo vertiginoso, en el ritmo despiadado del cemento, donde la obesa bestia de la miseria lo va abarcando todo, es que nos acostumbramos y aprendemos eso. Aprendemos a dejar de sentir. Entonces, como no sentimos, no hay una comunicación con el cuerpo, con tus órganos internos. Y estas corazas que nos hacen no sentir, por miedo a vivir un dolor que no queremos volver a vivir, es que nos transformamos. Casi como personas que en una disposición zómbica, diría yo. Eso. Sí. Sí, le tenemos miedo al conocernos, le tememos al conocernos. Sí. Y en este momento yo estoy abierto a conocerme 100% y la única forma, como lo veo hoy, es observando mi mundo. Sí. O mi inmundo, como tú bien dices. Sí. Sí. En el fondo es hacerme cargo de todo lo que observo, que eso es todo mío. Sí. Nadie más lo observa como lo estoy observando, en este Sí. caso como el personaje que digo o Sí. creo ser. Sí. Y lo que tú decías del tema de tu personaje, para mí hoy día tu personaje, el personaje Cristian, sé que es el mismo personaje que soy yo, que el que está sosteniendo, la presencia que está sosteniendo cada uno de estos personajes, viviéndose concretamente en cada uno Sí. de nosotros. Pero es esa misma energía, ese mismo ser, y que somos todos Él, Sí. en el fondo. Eso es como, Sí. para mí entonces muy lindo empezar a verme y saber que, entre comillas, hay de todo y para todos, porque todos somos el mismo ser, y lo que es para mí siempre me encuentra. O sea, ni siquiera tengo que buscar hoy día cosas. Así me estoy viviendo hoy día. O sea, me permito vivirme de esta forma. Entonces, muy entretenido ha sido este proceso desde el estallido social, que nunca más trabajé, que trabajo significa tortura, o laborar significa robar. Sí. Nunca más hice eso. Sí. Entonces me empecé a abrir a otras cosas, a otra realidad, a otra realidad. Oye, maravilla Sí. lo que estás diciendo. Oye, perdona, yo soy viejo, sordo y piti. Un gustazo, mi estimado. Igualmente. ¿Tu nombre? Ramiro. Ramiro, Sí. Ramiro. Ya, Sí. lo dejo aquí, lo guardo. Ramiro. Qué bonito lo que... O sea, de verdad que es interesante. Cuando tú ya... uno puede entender este nexo
que hay entre el cielo y la tierra, si uno pudiera verlo desde esto, que uno es un perceptor o una antena, y así como uno es una antena y es un envase que percibe, asimismo todos percibimos. Por lo tanto, ahí está la existencia del ser. El ser que hay en cada uno es el ser. No sé, pues a mí me encanta, por ejemplo, esta visión de la filosofía del yoga, que habla, por ejemplo, del Atman, que lo podéis denominar de distintas maneras en cualquier tradición del espíritu. El Atman significa conciencia. Entonces, una persona que tiene, que es una conciencia, dicen ellos. Claro, algunos acá dicen que Atman es alma, pero lo cierto es que la significancia es conciencia. Y cuando todas las conciencias entienden que hay una diferencia, nosotros lo vemos desde nuestras tradiciones de Occidente, que es riquísimo. Por ejemplo, Occidente viene de Oxiso, que significa donde está la muerte, muerto. Exacto. Pero lo cierto es que antes de la conquista, América era de una cultura riquísima, es de una cultura que es riquísima. Fíjate que el mapuche, el hombre de la tierra, se denomina Wentru. Wen viene de la raíz del cielo y Tru es como contraído, es como el cielo contraído en un ser, como dice Gastón Zule. Entonces, un ser humano, una persona, es todo el universo en un ser. Cuando tomamos esa premisa o la logramos comprender, yo logro comprender que para sanar yo, debo ayudarte a ti. Es decir, yo sano en ti y tú sanas en mí. A mí me pasó algo parecido a lo que dices tú. Yo antes de la pandemia, en pandemia, yo viajé a Chiloé. Y allá en un momento decidí jubilarme. Y no trabajé más, me jubilé a mis 52 años. Ahora estoy con 53. Pero me jubilé no dependiendo de un estado, sino que teniendo esa claridad de que yo soy el que me jubilo. Por lo tanto, la decisión de júbilo, de vivir en alegría, ¿cachai? En júbilo, yo vuelvo a decir que tiene que ver con esa conciencia, con esa claridad de que uno debe darse cuenta. Lo que tú decías delante, que también me encanta, Ramiro, de lo que ocurre en las personas, es cuando se sale de este ego de maestrías y uno conecta con otro ser, ¿cachai? La conexión con otro, para una reconciliación. Reconciliación con tu madre, con tu padre, con una comida, porque todo tiene que ver con cómo nos presentan. ¿Cómo te presento yo, por ejemplo, no sé, la guatita o el cochayuyo? Cuando uno deja de entender que todos somos, y entonces yo quiero que el otro sea feliz o que se nutra como yo creo que debe nutrirse. Y uno le dice al hijo, y te comes el cuáquer, ¿cachai? O te comes el cochayuyo. Si uno lo ve de esta visión que dices tú, uno podría entender que cada ser, que todo tiene alma. Todo, hasta las piedras tienen alma. Es decir, todo está compuesto por esta energía. La madre tierra es un ser, no es un elemento. Entonces cuando conectamos con eso, tenemos la claridad de cómo me presentaron a mí, por ejemplo, el estudio. Cómo me presentaron a mí el deporte. Cómo me presentaron a mí a los seres que amo. Pero es que es muy loco porque cuando uno empieza a ahondar, digamos, y se sumerge en esta forma de vida que tenemos, llegamos a ver que las formas de amor o de amar están relacionadas, por ejemplo, con el dolor. No sé, pues cuando uno era niño iba al colegio y a la niña que te gustaba iba y le tiraba la trenza, o ella, la niña, venía y te pegaba, no sé, un cachamal, como decíamos. No veíamos que nos estaban enseñando, es que este dicho dice, el que te quiere te aporrea. Entonces muchas personas funcionan por cómo te presentaron el amor. Cómo te presentan, por ejemplo, eso que dices tú, el trabajo, la pega, como decías tú, que significa tortura. Entonces cuando logro comprender, es que yo puedo tratar de salir, como dice Cristian siempre. Cristian dice, yo tomo distancia, me abstraigo, me elevo, para poder observar la situación desde arriba, con perspectiva. Lamentablemente no todos podemos hacerlo. En estas situaciones de presión, de estrés, es muy loco. Acá en Santiago de Chile, hace 3 años atrás, aparece la presencia del estrés por traslado. Es decir, el 90% de la población laboral se estresa solo por el hecho de salir de la casa y tener que trasladarse a la pega.
Son horas. Horas. ¿Cachai? El promedio son 2 horas y media. Y así como está la adquisición del parque automotriz, que aumenta en 600.000 vehículos, incluso en pandemia, por semestre. O sea, te dice que hay que prepararse porque vamos a estar 3 horas trasladándonos. Bueno, aparece lo otro que tú decías, Sole, Teletrabajo. que es el teletrabajo. ¿Cachai? Son muy pocas las naciones del mundo en que está esa cultura de aprender que yo mi trabajo lo tengo cerca de la casa, cerca del jardín. Son muy pocos los que logran eso. Acá la gente se traslada entre comunas, horas, como dices tú, Ramiro. Y no voy siendo consciente. A la vuelta vuelvo a un estrés de traslado. Bueno, yo todavía me traslado en metro. Y veo los carros llenos. Gente que viene, atraviesa 2, 3 comunas. Entonces, claro, se van generando esas corazas que no nos permiten observar, como decías tú, Ramiro, recién. Y ese concepto no es menor, el observarse, el observar a otro. Desde ahí, bueno, en desarrollo organizacional salen varios niveles de escucha, pero pasando como los 4 que tiene que ver con las organizaciones, hay uno que yo escuché hace poco que a mí me te contra encantó, que es la escucha profunda. Un primer nivel de escucha, como decían, es como hacer como que uno escucha. No sé, no sé si ustedes se acuerdan de Charlie Brown. Sí. Cuando estaban los niños en la calle y la profe... Oh, sí, señorita profesora. Entonces, el primer nivel de escucha es hacer como que uno escucha. No es escuchar. Entonces uno está ahí mirando y está pensando, se está trasladando, digamos, en tu pensamiento, te estás trasladando a otro lugar, a otro tiempo. Oye, bueno, ¿ya qué hora vamos a comer? Oye, bueno, ¿y hasta qué hora va a seguir hablando este profe o esta persona? Y no escucháis. O estáis pensando en la fiesta. O estáis pensando en la fiesta, ¿cachai? O en la comida de los niños, ¿cachai? En cualquier otra cosa, menos ahí escuchando. El segundo nivel de escucha es la escucha activa. La escucha activa es saber y hacer entender al otro que uno le está escuchando. Entonces de ahí viene el parafraseo, el gesto ese que estás haciendo tú, Ramiro, ¿cachai? Que sí, te miro. Es muy político. Te observo, es muy político. y voy asintiendo. Entonces, hacer como que uno escucha. Después la escucha activa. Mira, ahí se me fueron algunas, pero también está la escucha empática. Es decir, no sé, pues si a nosotros nos ha pasado de repente, no sé, ¿tú tienes hijos, Sole? ¿No? ¿Tú tienes hijos, Ramiro? Sí. Que no sé, pues, el ejemplo más vivo es como cuando a ti te llaman y te dicen en el colegio, oye, tu hijo se cayó, está en enfermería. O no sé, pues vomitó y está en enfermería. Ahí uno siente, ¿cachai? Empáticamente, siente lo que le está ocurriendo al otro. La escucha empática. No sé, en la escucha activa, yo me acuerdo que, no sé si se acuerdan de ese programa que era el CQC, Sí. Sálvese quien pueda. Ellos precisamente parodiaban la escucha activa de los periodistas de ese entonces, en los 80, los 90. Caiga quien Caiga quien caiga. Sí. Entonces, claro, venía el periodista con el micrófono y le hacía la pregunta, no sé, al connotado. Y le decía, no sé, ¿y usted cree que con sus acciones esto va a tener algún resultado? Así como irónico. Y hacían el gesto de mirar al cielo. O mirar a otra parte, pero no a la persona que estaba. Y era parodiando el exceso de este gesto. ¿Cachai? Del asentir. Entonces el periodista escuchaba al otro y asentía. Entonces ellos parodiaban eso. Y es muy loco, porque esto viene de otro concepto muy lindo, que es el combate florido. El combate florido, los antiguos en la China hablaban de la conquista, entre hombre y mujer, o entre pareja. Entonces esa escucha activa venía, no sé, pues cuando uno venía conociendo a otro, la niña venía conociendo al joven y no sé, pues iban a tomar un té, un café en esa etapa linda del coqueteo. Y ella estaba hablando y el compadre, no sé, pues con las 2 manos en la pera así, mirándola con ojos de pescado así, alucinado, diciendo lo que dijera la niña, era sí, sí, como embobado. Eso se traslada acá a nuestra forma de comunicación que tenemos hoy. Y luego escuché una que me maravilló, que es la escucha profunda.
es decir, la escucha del alma de un ser humano a otro. Escuchar no solamente es con los oídos, sino que es con la vista, con todos tus sentidos. Tú escuchas a otra persona. Y cuando logras escuchar su alma, es que cuando, en ese instante, es cuando tú puedes, en esa comprensión, accionar para que la persona o el ser que está ante ti tenga un despertar. Y no tiene que ver con el ego del decir yo voy a hacer que tú despiertes. Si lo que decías tú, Ramiro, no sé, pues, en una tradición espiritual o las tradiciones le llaman el portero. Es muy bello ese concepto. El portero es el que abre la puerta a distintas dimensiones. Y está presente también ese personaje en las distintas tradiciones. No sé, pues hay algunos que tienen el balsero de las ánimas. Sí. ¿Cachai? Por ejemplo, los chilotes, ¿cachai? O por ejemplo, los celtas. Y así, pues. Hay un personaje o hay un ser que hace ese rol de abrir una puerta. El portero muestra mundos. No sé, pues el mundo, los universos del tai chi, los universos de la conciencia, los universos de la filosofía, ¿cachai? Los universos del trato a otro, el universo inmenso, infinito del amor. Entonces abre una puerta y te muestra un mundo. El que decide dar el paso es la persona, no el portero. Es probable que tú vayas a ese lugar y no quieras decidir dar el paso. Probablemente el portero cuando vuelvas no va a estar. Porque son instantes. Son sincronía, coincidencias. O como dicen otros por ahí, diosidencias. Qué bonito ese concepto también. Y es la diosidencia que nos ha traído acá. De yo reencontrarme con Cristian, encontrarte a ti, Ramiro. Y de repente estar aquí, pues, se abrió una puerta. Jugando. Se abrió una puerta y aquí estamos jugando, pues, estimado. Y bueno, tratando de aportar. Sobre el tema del despertar, llegó un momento en que me doy cuenta que en el fondo estamos todos despiertos. Es este ego espiritual el que cree que solo los que son, entre comillas, espirituales están despiertos. Sí. Y el resto, la masa, está dormida. Pero si voy a esta escucha profunda, como tú bien dices, me doy cuenta que si cada uno de nosotros es esta conciencia explorándose concretamente, quiere decir que es 100% consciente, aunque uno como personaje vea que ese gallo está súper dormido y es súper borrego y toda la cuestión, y se creyó todo el cuento. Pero esa conciencia es tan digna de ser vivida, así como está siendo, Sí. solo por el simple hecho de que así está sucediendo, igual que la de cada uno de nosotros. Sí. Entonces, ante eso, claudico, como digo, me arrodillo, o sea, Sí. porque sé que soy esa misma persona, esa misma conciencia, explorándose de esa manera, y con eso enriqueciendo este todo que en el fondo somos. Sí. Sí, porque de ahí venimos. O sea, yo cuando cuento la historia de varios de mis dolores, ¿cachai? Frustraciones, etcétera, de niño, claro, estaba en ese proceso. Cada cual tiene su proceso, cada cual viene y es traído a este mundo, bueno, de las distintas formas de ver. Hay algunos que dicen que en el alma uno decide nacer con ese padre y con esa madre, o en ese entorno, para desarrollar lo que tienes que desarrollar, para la lección que tienes, a la lección que vienes. Dicen por ahí que uno la decide. Entonces, claro, lo que estás viviendo, como dice el Dante Alighieri, ¿cachai? De bajar hasta el quinto infierno, para poder ascender, que es lo que él hace, digamos, mostrar, digamos, el cenit y el del sol en términos de ciclo, y la noche profunda. Por ahí algunos dicen la noche del cura del alma. Es necesario. Estamos hechos para el dolor. Estamos hechos para caernos. Si mira, pues, si tú observas tu cuerpo, observar, es tremendamente frágil. Bueno, como cuando hablamos de este COVID, empezó a hacer esta conciencia en las personas de que todos vamos a morir. Si tú lo ves desde otra forma de verlo, hay personas, hay comunidades, hay culturas que celebran cuando una persona se va del envase, o se va de la nave, del cuerpo, y lo toman con alegría. El concepto de ello es transformación. No existe el concepto de muerte, sino que se transforma.
Es constante transformación. Y es tan necesario, siento yo, en este aprendizaje, eso que tú describes, mi amigo, de tener la claridad de cada cual está viviendo su proceso. Ahí es donde aferramos también y programamos. Claro, en esto ego de decir, mira, tú estás en lo profundo del averno, o tú estás mal. Claro, ahí entramos en esa dualidad de qué es bueno y qué es malo. Todo es, simplemente es. Entonces nos complicamos en la forma de pensar entre el bien y el mal. ¿Qué es bueno para ti y qué es bueno para mí? Y sí, pues, me aclara eso que dices tú, maestro, ¿eh? De que en el fondo hay un despertar en todo, a pesar de que uno no lo tenga claro en el momento. Lo que se le está otorgando, dependiendo de la traducción de lo que ocurre, si es bueno o es malo, en definitiva es aprendizaje, es experiencia. ¿Para qué pasaste lo que estáis pasando? Para ayudar a otro. Para cuando a ti te digan, por ejemplo, oye, ¿qué sabes tú? Como hemos hablado con Cristian varias veces, ¿qué sabes tú lo que es la droga? ¿Cachai? ¿Qué sabes tú lo que es la angustia, la paranoia? Bueno, de ahí vengo, sí lo sé. Es entonces cuando una persona se transforma en un interlocutor válido para el otro. Ah, tú estuviste ahí. ¿Qué tienes idea tú lo que es una separación? ¿Qué sabes tú lo que es un divorcio? Todo lo que yo he vivido. Bueno, en algo lo sé. Algo he vivido. Yo hace poquito hablaba con unas personas con las que estoy interactuando ahora a propósito de la muerte de un hijo de 24 años, de un caballero. Y mira cómo sirve la experiencia. Yo insisto, Ramiro, es de lo que tú dices, que no es menor, de que todo lo que nos ocurre es un despertar. Yo, cuando mis hijos eran pequeños, en el colegio, en la básica, teníamos una pareja de papás, amigos de una compañera de mi hija. Ellos tenían una hijita que era la Shlomit, que falleció al año 9 meses de vida. Nosotros, como éramos compañeros y estábamos con ellos, los acompañamos al Calvo Maquena cuando estaba muriendo su hija. Murió. El desgarro, el dolor, la pena profunda del alma era tremenda. Renzo y Ale, encima de un ataúd pequeño, blanco, de su hijita de 1 año 9 meses, gritaban en el ataúd. Gritaban así desgarrados. Nosotros, digamos, estábamos con ellos, pero a cierta distancia. Entonces, yo me acuerdo que se acercaron algunas personas a decirle, ten fe, ten paciencia, o sea, resignación. El Renzo gritaba, ¿qué resignación? ¿Qué? No tenía idea de lo que estoy viviendo yo. Por supuesto que con garabatos y totalmente descontrolado, obvio. Si era inesperado. Y no teníamos esta claridad de la transformación. El tema es que tuvieron otra hija, que murió al año 8 meses. De nuevo, por segunda vez. Nuevamente lo acompañamos en el tiempo y nuevamente los dos desgarrados, llorando, gritando en el segundo ataúd de su segunda hija. Calvo Maquena. Renzo se fue al carajo. Se deshizo, se destruyó, se fue a la India. Vivió como por de 0 a 2 años en la India pobre. Vivió un montón de cosas que después él comentó. Y resulta que después de 2 años, que es más o menos lo que dura un luto, él se acuerda, mira qué loco, se acordó de que tenía una hija de 17 años, la Alejandra. Tomó la claridad, no sé, dentro de ese despertar, despertó definitivamente, o se dio cuenta, darse cuenta. Trabajó, juntó la plata para el pasaje y volvió a Chile. A la Ale, que es la mamá de estas dos niñitas, tampoco lo soportó en principio. La internaron, se internó. Salió del psiquiátrico y se volvieron a juntar. Fíjate que hoy en día el Renzo y la Ale van al Calvo Maquena, porque la estadística de muerte no es menor.
Y cuando hay un ataúd chiquitito blanco y hay un papá desgarrado gritando y llorando como lloraron ellos y gritaron, Renzo se acerca y le dice, en algo entiendo tu dolor. ¿Qué sabes tú de lo que estás viviendo? Calmadamente el Renzo saca una foto de su hijita y después de su otra hijita le dice, mira, yo te entiendo. Mis 2 hijas murieron en distintos años. Por lo tanto, sé lo que estás viviendo. O en algo puedo empatizar. Y dejo una tarjeta. Los papitos, al tiempo, cuando ya quieren sanar, lo llaman. Y ellos ayudan a estas personas. O sea, encontraron su camino en la muerte de sus hijas. Hoy día son personas alegres y felices. Que por supuesto recuperaron a la Alejandra, que ya debe tener mucho más de 17 años. Pero así es como en todo orden de cosas, cuando uno quiere, es que puede vivir una experiencia para poder compartirla o tratar de entender a otro y de hacer un aporte. Y esto mismo se traduce en todas las dimensiones de la existencia. Es muy... Cuando uno cuenta historias y cosas así, es imposible no empatizar frente al dolor, a todo eso que uno en el fondo está proyectando en esas historias. Entonces yo me abro a esa posibilidad de observarme frente a esa historia. O sea, es mi historia y es mi proyección. Como yo no puedo sentir algo que no esté en mi conciencia. O sea, si no está en mi conciencia, no lo voy a sentir. O sea, es como decir o creer que una víbora me puede hacer sentir cosas. Es mentira. Voy a sentir lo que está en mí. O sea, yo sin saber, sin ver, tengo una víbora debajo de mi asiento. Sí. No sé que está ahí y no siento nada. Pero si supiese que está ahí, sentiría todo. Y la víbora no es la que me hizo sentir eso que estoy sintiendo. Eso que estoy sintiendo es mío. No lo generó la víbora. Sí. Entonces normalmente creemos que los otros nos están generando cosas. Sí. Así como cuando tú cuentas esta historia y creemos que esa historia nos está generando pena, tristeza, miedo de que se nos muera alguien. Todo ese tipo de cosas. No, es mentira. Es uno el que puede ver esas cosas que están en sí, en su conciencia. Entonces es muy lindo empezar a vernos de otra manera también. Empezar a ver esto que fluye, pero que normalmente lo proyectamos en el mensajero y no nos hacemos cargo del mensaje. O sea, normalmente esta sociedad está hecha para embobarnos con el mensajero y decir, no, tú me hiciste esto, cuando nunca él me hizo nada. Yo lo pude ver o sentir gracias a ese otro, y ese otro por amor me lo está mostrando más encima. O sea, es una tarea impresionante. Sí. Y uno la ningunea. Sí. Sí, po. Wow. Mira qué lindo cómo coincidimos, maestro. Todo el universo, toda la historia, todo lo que la vivencia transcurre dentro de uno. No es afuera. Entonces, bueno, nosotros acá hablamos de algunos amigos que chorrean el poder, depositando en otros la responsabilidad o la culpa. Por tu culpa yo estoy así. Yo de repente hablo con personas, hombres que dicen, o chicas que dicen, no, son todos los hombres iguales, ese desgraciado me embarró la vida. Entonces uno piensa y dice, ¿cómo es posible que dentro de un planeta con billones de personas haya una que tiene el inmenso poder de embarrarte la vida? Una persona, y es así, y lo creen, po. Lo que yo creo es lo que se crea. Entonces, las chicas piensan eso. Hay hombres que no se dicen, no, esta desgracia me embarró la vida. Y entonces ocurren situaciones en la vida, no sé si les ha pasado, que de repente uno ha vivido algo por años o por tiempo, y cuando lograste salir, sea por la razón que sea,
o la circunstancia que sea. Saliste de esa situación y uno mira hacia atrás y dice, ¿cómo es posible que yo haya aguantado tanto a esa persona, a ese trabajo, esa forma de vivir? ¿Cachai? Cuando se está verbalizando eso es un momento mágico, porque uno se da cuenta de lo que dices tú, Ramiro. Uno dice, ¿cómo es posible que haya aguantado? El que aguantó fue uno, no fue el otro o la otra o el grupo o la sociedad o la forma de vivir, ¿cachai? Que este sistema de vida es terrible. Sí, pero tú puedes hacer algo, tú puedes accionar desde esta claridad. A mí, cuando lo llamamos, por ejemplo, a estos chamánicos, a propósito del poder, de recuperar el poder, de no entregar tu poder, lo que está ocurriendo en este momento, a propósito de la escucha, lo que están escuchando las personas o nosotros mismos cuando nos escuchamos, lo que ocurre es que algo sale de dentro de uno. Mis palabras no son mis palabras. O sea, lo que estás escuchando cuando ya sale de mí es una emisión sonora, es una energía que tiene frecuencia, que tiene tono, ¿cachai? No sé, todo lo que tú dices es una tontería, eres un desgraciado. Eso sale de una persona y sale por la boca, en términos de sonido. Hay distintos medios por donde viaja el sonido, medios elásticos, medios acuosos, el aire, ¿cachai? No sé, por las ballenas cuando emiten un sonido por el agua, se transmite por kilómetros. Esa es una energía y es una emisión sonora. Cuando sale de una persona, y aquí es donde, por ejemplo, se distingue entre la magia, la hechicería y la brujería, que son tres cosas distintas. Esto responde a algo que se llama hechicería. Sale de uno como vibración. Eres un tal por cual, una desgraciada. Cuando sale de la persona, mientras está en el aire, en el medio, digamos, de transporte del sonido, es etéreo. Es incorpóreo. No tiene materialidad, no es material. ¿Cachai? Entonces viaja por el aire, entra por el oído de la persona y aquí es donde la juega, en el pensamiento. No digo mente porque la mente responde a todo el cuerpo, ¿cachai? Uno en la uña, el dedo gordo del pie izquierdo tiene neuronas. Las neuronas están en todo el ser, por lo tanto el aprendizaje es del cuerpo. No es solo de un pedazo, que es cerebro o pensamiento. Está todo unido, como decíamos al principio. Entonces una persona cuando entra acá y baja el cuerpo se transforma en cortisol. Si lo vemos desde un punto de vista neurológico. Es una energía el cortisol porque es un impulso eléctrico que viaja por axones, que están, digamos, en una cadena de colas de neuronas que están por todo el cuerpo. Sale desde la suprarrenal. Entonces se transmite al cuerpo. Cuando entra acá yo digo, pucha, que es pesada esta persona o que es maldita porque me dijo esto, se materializó. Se hizo realidad algo que es etéreo. Entonces, ¿cierto? Cuando están estas claridades uno puede entender que las palabras pueden tocar el alma de un ser humano, como dice don Humberto Maturana. Las palabras pueden dañar a una persona, pueden generar una realidad. Y Masaru Emoto. Ahí está, pues, tremendo trabajo. Bueno, nosotros estamos viendo unas fotos ahora que habla de la cristalización del agua a cierta temperatura. Es interesante lo que hace el Masaru Emoto. Masaru Emoto, como buen científico, él tenía una premisa y decía, ¿cómo es posible que las personas lleguen a tal nivel de susceptibilidad que crean que porque un monje coloca la mano en el agua y la bendice, esta cobra propiedades sanadoras? Eso es pura sugestión. Y se fue a investigar al Monte Fuji, tomó muestras de la nieve del Monte Fuji, de agua a estado de congelación, tomó muestras del agua de la ciudad y se sorprendió. Pues mira, las imágenes que estamos viendo ahí responden a una simetría. Por ejemplo, ante la palabra amor. Hay otra que dice odio. ¿Te fijas cómo se desarma? Es como barroso. Entonces, no es menor el ir viendo los distintos caminos, las distintas formas del existir, para poder uno decidir qué ve o qué decides ver. Hay personas que deciden ver, por daños por supuesto, oscuridad en todos los seres. Y es cierto, pues todos tenemos de luz y oscuridad. Pues. Si yo decido ver la oscuridad, en todas las personas voy a ver oscuridad. Si decido ver luz en el otro, hasta en el más desgraciado puedo ver luz.
Y nuevamente es una decisión, como dices tú, Ramiro, que está en el ser, en mí. No está en otros. Y ahí está la decisión. Eso también lo probaban con imágenes. Ponían un delfín ante un vaso con agua. Y la cristalización era maravillosa. Llegaron a pensar, los científicos que estaban alrededor, hablaban del pensamiento. No, pero ¿cómo el pensamiento va a generar realidad, ¿cachai? En el ser? Y claro, yo lo traduzco a esto, pucha, yo sé que estoy hablando un montón, maestro, Dale. yo me lanzo. Dale. Muy interesante. Del alimento, ¿cachai? El alimento básico, el primer alimento. ¿Tú Sole, sabes cuál es el primer alimento que recibe un ser humano al llegar a este mundo? ¿De qué se alimenta? ¿De leche? Calostro, dice. ¿Con calostro? Sí, po, ese es un alimento. Pero fíjate que el primero que un ser humano recibe cuando sale del portal de la mujer a la vida es el aliento de vida, el inhalar, que responde al in-alma, o el inspirar, que responde al in-espíritu. Es decir, lo primero que hace un bebé al llegar a este mundo es alimentarse de esto, del aliento de vida. Entonces aparece el concepto como ahí se grafica, es una de las tantas formas de verlo, de la energía vital, lo que está a tu alrededor, de lo que uno se alimenta. Los chinos le dicen chi a esto que no se ve, pero que sí se inhala y se siente en el cuerpo. Los japoneses le dicen ki. Los griegos le decían kairos, al mismo concepto, de esto que no se ve, pero que te da vida. Sí, pues, una persona puede estar 2 semanas sin comer alimentos sólidos antes de que el estómago comience a comerse a sí mismo. Una persona puede estar 5 días sin tomar agua antes de que los riñones comiencen a colapsar. Pero ningún ser humano puede estar 5 minutos sin respirar. Bueno, a excepción de estos maestros que se meten en el agua, en la nieve, y están 1 hora, 2 horas porque han tenido un trabajo, digamos, para aquello. Pero el común de las personas, nosotros, mira, si quieres podemos probar 10 minutos sin respirar. El primer alimento que uno recibe es este. Es la inspiración. Entonces no es menor cuando uno tiene esa claridad de que debes detenerte para ser consciente de la respiración. Monjes tibetanos, budistas, taoístas, confucianistas, etc. Aquí mismo nuestros propios chamanes, ¿cachai? Nuestros propios pueblos originarios hablan del detenerse para respirar, para hacer este gesto. Fíjate que dicen que el ser se manifiesta cuando todos estamos respirando al mismo momento. Si nos ponemos a respirar, ahí no hay conciencia, no hay pensamiento, está toda la atención en el respirar. Cuando hacemos este gesto de respiratorio y sale lento y despacio el aire que está en tu ser, viene la calma. Y la calma es la semilla para la felicidad. Los estados de alegría y de felicidad vienen desde la calma. Nosotros acá confundimos con euforia. ¡Oh, me encantó, me gustó, estamos disfrutando! La euforia, perdón, trae, digamos, otra parte que está relacionada con el compensar toda esa energía que se desgasta cuando uno está eufórico. No sé, cuando uno celebra un gol, por ejemplo. ¡Wow! Es tan necesario. Bueno, el fútbol, el partido de fútbol también está relacionado con tradiciones espirituales. Está el portero. Está el que rompe barreras. Cuando existe esa penetración, que es el gol, ¿qué es eso? Es una penetración. El grito del gol es como un estado orgásmico, que yo insisto, tiene que ver con la claridad de qué es lo que estoy consumiendo, qué es lo que respiro, qué es lo que estoy inhalando, cuál es mi primer alimento. Muchos preguntan en distintas lenguas, ¿de qué te alimentas cuando se conocen? ¿Cuál es tu alimento? Y Neipi Ñeimi, por ejemplo, dicen los hermanos mapuche, ¿de qué te alimentas? Bueno, me alimento del cielo, me alimento de la tierra.
en el perderse, que es tan necesario como decías tú, Ramiro. De repente no nos damos cuenta y yo me alimento de rabia, me alimento del enojo, me alimento, no sé, de la impotencia. Y eso alimenta mi ser y va creando realidad, así como lo muestra el Masaru Emoto en esta cristalización. Voy generando un estado en mi ser, en mi cuerpo. Entonces, hay un ejercicio que muestra lo que uno genera como realidad. Pero bueno, maestro, por favor. Sobre lo que hablabas de respirar juntos, claro, eso es conspirar y puede llegar a ser peligroso. Claro, claro, la conspiración, las teorías conspirativas. Claro. Le cambiaron el concepto para que no nos reunamos a... Claro, pero ese concepto de conspiración está muy relacionado con la mentalidad o con el pensamiento y la declaración de un pensamiento. Cuando yo hablo del estado de la conciencia respiratoria, por ejemplo, Patanjali, Patanjali hace más de 3.500, 2.500, 2.700, 3.000 años, establece el concepto de meditación. Y él plantea esto, la meditación, que se desarrolla en todo el universo del yoga, ¿cachai? La meditación es el cese de pensamientos. Esa es la idea. Los tibetanos, cuando hablan del cese de pensamiento, que es otra forma de ver, ellos hablan de la muerte en vida. Es decir, cuando una persona solo respira y deja de pensar, se conectó. Dejaste de existir. En ese instante no existes. No hay un pensamiento que diga, yo, Mario, estoy pensando, sino que solamente inhalo y exhalo. El savasana. Claro, Shavasana es exactamente de lo que estamos hablando ahora. Shavasana o Savasana, que es la posición del muerto, es una postura que se hace al final de una práctica de yoga. Shavasana o Savasana lo que hace es integrar todo lo aprendido en ese estado, en que se está recostado sobre el piso, boca arriba, con un aire en las axilas, ¿cachai? Y aire también en los genitales y en las piernas. Entonces, en ese momento de detención es cuando viene y se instala el aprendizaje. No tiene que ver con el pensamiento. Por ejemplo, dicen la gente del mundo del yoga, cuando estás entrando en el estado meditativo, hablan de las nubes. Tus pensamientos son como nubes. No te preocupes si estás pensando en tus hijos, ¿cachai? En el trabajo, en el que tienes que llegar después. Siente que esos pensamientos son nubes. Y tú eres el viento que las despeja. Cuando se despejan las nubes, viene ese estado cero, ¿cachai? Del que hablan los físicos cuánticos. En el estado cero es cuando viene la inspiración. De nuevo están hablando de inspiración, ¿cachai? Cuando dejaste de pensar. Entonces, en ese momento que no hay pensamiento y estamos inhalando, estamos unidos. Nos volvemos a integrar todos. Cuando está el pensamiento, claro, viene la interpretación. Entonces, claro, podemos juntarnos y declarar y hablar lo que cree cada uno a propósito de lo que está ocurriendo, por ejemplo, con las guerras, con las enfermedades. Entonces, es como importante hacer la distinción. O sea, lo que tú dices de la conspiración es muy real. Sí existe. Y hace miles de años, pues, ¿cachai? Cuando se juntan dos a conspirar. Pero cuando se juntan dos o más a respirar, teniendo la pérdida de la conciencia o la pérdida del ego, que le llaman los tibetanos, ahí vamos todos, en la misma. Es como estar eso, como muerto en vida, del sentido positivo. Se abren tantos temas acá que uno podría estar hablando. Sí. Y Sí. cada tema tiene, o sea, para mí es una piedra preciosa Sí. Sí. para pulir. Sí. Yo lo que siempre digo es, no me crean nada de lo que estoy diciendo. No me crean nada. Investíguenlo, cada uno en su ser. Cada Sí. uno en su ser. Sí. Porque en el fondo, ya, yo puedo poner toda mi confianza en Masaru Emoto.
y creer en el estudio científico que hizo él. Sí. Pero en realidad no lo sé. No lo sé. Eso puede llegar a ser un velo para impedir ver que estoy en el paraíso. Que todas las creencias que albergo van a terminar siendo todos los velos que no me van a hacer apreciar que estoy en el Edén al final. Para mí hoy día yo vivo en el paraíso. O sea, puede ser que todavía tenga velos que no me dejen verlo como creo que debiese ser el paraíso, más encima, o sea, otra creencia más. Pero sin duda que hoy día me muevo como estando en el paraíso. O sea, nadie me quita esa posibilidad. Aunque me detengan, aunque me torturen, es parte del paraíso. Y esas creencias, esas cosas que tengo son los velos que me impiden sentirlo, verlo, apreciarlo como tal. Sí. A mí me encanta esta parte, digamos, que tiene que ver con los sistemas de creencias. Cuando una persona se casa con un sistema de creencias que sirven para algo, porque es utilitario, ¿cachai? Para el bienestar, pues. El ser humano inherentemente lo que busca es la felicidad. Y cada cual le llama de distintas maneras a esta alegría o a esta felicidad en este plano, en otros planos. Nosotros comentamos siempre a propósito de esta serie El Vikingo, del Valhalla, ¿cachai? De, no sé, como decía, el Nirvana, las distintas maneras de los mongoles también tienen otra forma de verlo, y así, pues. Entonces, siempre que el sistema de creencia, que no es una verdad absoluta, a eso se refiere la espiritualidad, que es distinto de la religión, de un sistema de creencias que son absolutos. Cuando el sistema de creencias es absoluto, se ceja. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices es lo que siento yo, es como el espacio maravilloso para la reflexión. Cuando le preguntan, por ejemplo, a este señor Don Humberto Maturana, que a mí me encanta el viejito, que falleció hace un tiempito. Nos vemos, que estén bien. Cuando le pregunta, oiga, ¿y usted, Don Humberto, tiene algún ideal? Le dice, no, mira, la verdad es que yo no tengo ideales. Yo prefiero la cabida de la reflexión. Porque el ideal no permite la reflexión. Porque una persona se casa con un sistema de creencias. Entonces, este es el sistema de creencias, el otro no es. Y ahí está gran parte de la raíz del sufrimiento, que es distinto al dolor. Entonces, cuando una persona encuentra un sistema de creencias que a él le acomode, para que se sienta, digamos, en un estadio de paz, de calma, de alegría, de felicidad, de contentamiento, se puede sostener. Hay mucha gente que, muchísimos, no todos, pero sí hay muchísimos que, por no tener una claridad en un sistema de creencias que le aporte o que le haga tener estos estadios, es que busca otro. No sé, pues, por ejemplo, cuando se evidencia la carencia del amor. Cuando una persona dice, de acuerdo a ciertos cánones, o sistemas de creencias que dice, yo quiero un amor, busco un amor. Cuando una persona manifiesta, yo quiero amar, quiero un amor, lo está manifestando porque tiene esa carencia. Cuando uno dice yo quiero amor, es porque no lo tienes, por eso es que lo quieres. Yo quiero felicidad, la buscas porque no la tienes, porque si la tuviera no la buscarías. Entonces, claro, ahí está como esa claridad de buscar lo que no tengo o llenarme con algo que no tengo. Cuando está la diferenciación entre el quiero amor o soy amor, el ser nuevamente, que yo creo que de lo que manifiestas tú, mi amigo, creo que está muy presente en ti, el ser amor. Porque cuando yo soy amor y tengo amor total, no necesito respuesta del otro. Distinto es el enamoramiento. Cuando yo tengo un enamoramiento y llego y te saludo, yo espero que me respondas de la forma que yo te estoy diciendo, o que yo te estoy manifestando. Si no me respondes de esa manera, oh, qué fome, oh, qué mal. Es decir, si tengo esa claridad, ahí no tengo un amor absoluto, no estoy siendo amor. Porque en la medida que estoy lleno de amor, da lo mismo si usted me responde o no, de la manera que yo quiero. O sea, yo te saludo porque sale de mí un concepto amoroso.
Entonces, cuando está esta disposición, por ejemplo, del descubrimiento de estos sistemas de creencias que te hacen estar bien y feliz, vivir un paraíso, qué maravilla, maestro. Y eso es lo que hay que repartir. Como decías tú recién, no, los maestros, no hay maestros, no, ese concepto de la maestría. Es una persona que te muestra cómo tú sanar, cómo tú seguir tu propio camino de sanación. Al momento en que yo digo al otro que esta es la forma y este es el sistema, y es así, empieza la dureza, la rigidez. Como decían, por ejemplo, en algún programa de Tolerancia Cero, si mira decía el Villegas, mira las banderas de lucha, son todas iguales: igualdad, fraternidad, no sé, por el derecho a vivir en paz, ¿cachai? Y una bandera de un grupo dice lo mismo que la bandera del otro. Lo estamos haciendo porque estamos protegiendo, porque queremos paz. Y mira tú, como dice Galeano, en nombre de la paz, ¿cuántos han muerto en nombre de Dios? ¿Cachai? En nombre de la sabiduría, en nombre de la fraternidad, hay muerte. Cuando hablamos de amor es vida. Amor, amortis, sin muerte, por lo tanto eterno. Entonces se entra en esta dimensión circular, perfecta, de lo que uno siente y vive. Entonces, maestro, mira qué lindo. Eso es el estar bien contigo. Yo ahora te veo, te observo, te miro, veo tus ojos, tu sonrisa, el alma que está detrás de esto. Y veo calma. Que es la misma que está detrás de cada uno de ustedes también. Entonces, yo ante eso, nada. Listo. Entonces, listo. ¿por qué quiero que el otro crea lo que yo creo? Exacto. ¿Cachai? Mira las diferencias que hay entre todos estos grupos, no sé, con todo el respeto, yo pertenecía a uno de ellos, ¿cachai? De iglesia. O grupos, no sé, del mismo fútbol, de lo que sea, la dimensión que sea. ¿Cuántos padres sin querer lo castran a los hijos por querer que sean felices de la manera que ellos quieren que sean felices? Tú vas a ser, no sé, médico, el cliché, o tú vas a ser, no sé, ingeniero. Lo que me contaba ayer de esta señora. Ajá. Ah, de la que yo te contaba Sí, que estoy tratando. Sí. Sí, pues. Claro. Mira, es una señora que tiene afectado el isquiotibial, lesión profunda de años, ¿cachai? El isquiotibial, bueno, como tú, ¿cachai? Hay una línea atrás que tiene que ver con vejiga, Claro. ¿cachai? Atrás. Entonces, fíjate, en la vejiga y en los riñones se instala el miedo. Esta señora viene de una madre matriarca, que bueno, aquí lo puedo decir porque manipula. Esta madre hizo que esta señora, que cuando era niña a los 15 años la obligó a casarse. Ella determina y tiene el control de todas las acciones de todos los componentes familiares. Un proceso importante para esta señora, para sanar su isquiotibial, es dejar estos miedos, dejar esta crianza, o sea, desprenderse, soltar a esta matriarca que le dice cómo tiene que vivir su vida. Esta misma matriarca, desde el sentido negativo, el matriarcado es maravilloso. Bueno, de hecho, no sé, no sé si te acuerdas tú cuando fue don Humberto Maturana a Tolerancia Cero, sí, y se embarró al Villegas, se embarró al del Río, ¿cachai? Cuando él decía, bueno, si mire esta forma, el ser humano es violento por naturaleza. Don Humberto le dice, oiga, perdóneme, señor Villegas, lo que usted está diciendo es que el ser humano es violento por naturaleza. Sí, pues, si mire la historia de la humanidad. Sí, le dice, pero usted está hablando de 8.000, 14.000 años de historia. Pero si se va más atrás, 30.000 años, 32.000 años, cuando era el matriarcado y la mujer dominaba el planeta, el hombre vivía en paz, o la especie humana vivía en paz. Cuando el hombre como género toma la batuta de la historia de la humanidad, viene la conquista y viene la muerte. Porque tú tienes que creer lo que yo creo. Qué terrible. Pero cuando se logra comprender esto, es que tú puedes decir, mira, busca tu camino. O sea, tu deber es encontrar tu camino.
de felicidad. Puede que sea, no sé, pues totalmente, o sea, en muchos aspectos similar. Pero, como decía Sartre, Jean-Paul Sartre, si dos personas están totalmente de acuerdo en algo, es porque un grave error hay. O porque uno de los dos no piensa. O porque uno de los dos no piensa, ¿cachai? Es lo que decías tú, pues mi mundo interno, que es propio, mi propio multiverso. Entonces, claro, qué grandes que son nuestros egos que hacen que yo quiera que el otro me quiera como yo quiera que me quiera. Nadie te va a querer como tú quieres que te quieran, ni el otro te va a querer a ti como tú quieres que el otro te quiera. O sea, normalmente es al principio. Después ya uno empieza a ver las cosas y ya no es tanto. Pero es un engaño, un autoengaño. Sí. Sí. Yo esa pregunta me la hice en su momento. ¿Soy feliz o busco la felicidad? Entonces, al buscar esa respuesta, me di cuenta que soy feliz, soy felicidad. O sea, no puede ser de otra manera. Tengo estas creencias, estos velos que me impiden verla en su plenitud. Pero si busco la felicidad, quiere decir que no lo soy. Entonces, ¿para qué la busco? Si no lo soy. Entonces me empecé a abrir a esa posibilidad de ser la felicidad. Y en cada uno de mis actos, ver esa felicidad que está sosteniendo esa experiencia que puede ser de dolor, de un montón de cosas, visto desde el punto de vista de los conceptos humanos, pero que finalmente es pura felicidad, es pura felicidad. Y yo elijo, bajo un concepto humano que tengo adherido, tomármelo de otra forma y no de felicidad. Sí. Es como lo que tú contabas de, en el fondo, o me voy al Valhalla o me voy al infierno. Sí. O sea, yo elijo qué muerte Sí. quiero tener. O sea, qué concepto de muerte quiero Sí. albergar en mí. Sí. Y así lo voy a vivir. O sea, si esos papás pensasen que se iban con Odín, su hija, habría sido una fiesta. Sí. Pero sin embargo, el concepto muerte, que no existe. Porque en el fondo, a ver, si me pongo fríamente a pensar de dónde creo que vengo y toda la cosa, es, ya, primero estaba en las gónadas de mis padres, en los ovarios de mi madre y en los testículos de mi padre. Y una parte de ahí, que yo no soy consciente de eso, y una parte de ella, que tampoco soy consciente hoy de eso, de esa experiencia, se juntaron en el útero de mi madre. Tuve que morir en las gónadas de ellos para nacer en ese útero. Morí en ese útero para nacer a esto. ¿Qué me dice si no dejo este cuerpo para nacer en otra parte? Entonces, todo está concatenado y me dice que la existencia sigue igual, siempre. Soy yo el que cree que la muerte es nazco y muero, o nace el cuerpo y muere el cuerpo. Sí. Pero eso es humano, no es divino, entre comillas. Si lo veo desde los ojos de la divinidad, esta conciencia va a seguir, porque todo me lo está mostrando así. Sí. Sí. A mí me pasó que este verano, el anterior, perdón, volví a leer un libro que leí de niño, que es el libro tibetano de los muertos. Y, bueno, en resumen, él habla de bardos, estadios, ¿cachai? Lo que ocurre con un ser cuando sale en esta transformación. Pero fíjate que un pequeño resumen de eso, o lo que a mí me queda a propósito de esto, es que en el fondo, traducido para acá, lo que establecen ellos es que, insisto, mi amigo, son distintas formas de verlo nomás. Sin duda. Es el cómo lo ves. Cuando uno, como dicen acá, cuando uno llega a este mundo, llega en pelota. Y cuando te vas en pelota.
O sea, nada de lo que acumules acá se va contigo, en términos de lo material. Pero en el fondo lo que dicen esta otra forma de verlo, dicen que con la emoción que tú tengas al momento de morir, esa te la llevas. Yo le contaba a Cristian que en un par de años nosotros estuvimos yendo a hospitales como grupo a acompañar a personas en lecho de muerte que estaban solitas. Entonces nos colocábamos con ellos, nos daban permiso para acompañarlos en ese cambio. Y nos encontrábamos con mucha gente que se va con terror, con miedo, con despecho, con rabia, con odio. Bueno, también este es un sistema de creencias. O sea, en la persona se lleva eso. Claro, algunos dicen que uno vuelve a repetir la lección, porque también se habla de encarnación y de reencarnación. Se habla de creación y de recreación. Entonces, desde el concepto del nacimiento y de la muerte, si uno lleva una misma vida, abstrayéndose, digamos, de esto, de la reencarnación, uno podría también observar que uno en una vida vive varias vidas. Que uno muere y vuelve a nacer, vuelve a recrearse. El salir al recreo es volver a crearte. O sea, detente, para, respira, vuelve a crearte. La poiesis, como dicen, o como decía este caballero don Humberto Maturana. Hay personas de pronto, ya más en el área de la psique, que nuevamente estamos hablando de lo mismo. Psique significa alma, etimológicamente. Está desapareciendo de los diccionarios. Ahí nos ponemos conspirativos, ¿cachai? La están sacando los lingüistas. O sea, de hecho tú le preguntas a psicólogos qué es psique y la están traduciendo hoy en día como mente. Pero por mucho tiempo, ¿cachai? Siglos, fue alma. Todavía lo encuentras como alma, psique. De hecho, 10 años atrás yo preguntaba y googlealo y aparece alma. Entonces, claro, ocurre que, no sé, pues, mira el juramento hipocrático, cómo le han sacado todo lo que une el espíritu, ¿cachai? De la medicina. Entonces todo eso se ha cortado, se ha ido sacando. Y esto sí es conspirativo, ¿cachai? De decir, puta, hay una guerra tremenda en términos de lingüista, de las palabras que se están eliminando de los diccionarios para generar otro sistema de creencias en donde las personas podamos ser no sé, pues llevadas como manada, ¿cachai? Entonces, de pronto hay personas, por supuesto que esto tiene que ver con la observación y con la escucha profunda y el momento, que tienen que morir. Me voy a suicidar. Claro, no es con todos, por supuesto, pero tú ya, muérete. Tenés que morir. Es decir, muere aquí, en tu forma de pensar. Toma una vida nueva. Todos los días se puede partir de cero. Parte de nuevo. Necesitas morir, muérete. Mátate. Para que después vuelvas a renacer con una mirada distinta, con una percepción distinta. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos de estos conceptos de sanaciones, bueno, nosotros tenemos como cultura, insisto, donde uno pone la atención es donde se genera una realidad. Y solemos hablar de enfermedad. Podríamos hablar de salud en vez de estar hablando de enfermedad. Pero está presente ahí. Incluso en los mundos, los universos, no sé, pues yo tengo a mi padre con Alzheimer, ¿eh? Y de repente veo a mi madre o la acompaño cuando van a buscar medicamentos a las municipalidades. Y está lleno de viejitas, ¿cachai? Bueno, todos vamos para allá, de hecho no estamos viejitos. Bueno. Pero fíjate cómo ocurre esto, en donde las viejitas dicen, oh, yo estoy viendo al doctor no sé cuánto y me dio 3 de este medicamento, 4 de este otro y estoy tomando 10 de este otro. Oh, yo también, fíjate. Entonces empieza en esa dimensión a sentirse contenta transmitiendo de los medicamentos que consumen para la enfermedad que tienen. Entonces, claro, se respeta. Se ve que esa es la dimensión que están viviendo. Pero yo creo que aquí uno viene a morir, a nacer, a morir, a nacer. Como decíamos delante, uno viene en un cuerpo que es tremendamente frágil. A mí me ocurrió que yo tuve un accidente de tránsito en moto. Y yo estaba conversando con amigos, ¿cachai? Compañeros de universidad. Y, de nuevo, otro dicho, que dicen, uno no sabe si está vivo mañana. Es cierto.
uno es tremendamente frágil como corporeidad, ¿cachai? Y venimos con una forma y un aprendizaje emocional y de amor que es tremendamente frágil, con una manera de pensar que también es tremendamente frágil. Entonces, ¿cómo no es así que uno viene acá a caerse? A eso vinimos, para aprender a levantarnos. Vinimos a morir para renacer. Bueno, y como dijimos al principio, cada cual tiene su proceso, si cada cual cambia. El que uno diga, mira, a ti te va a durar esto 1 año y medio, también es una creencia, porque hay personas que despiertan o que sanan en un respiro, o de un día para otro. Bueno, a mí me pasó que en este cerrar los ojos y abrirlos yo estuve varios meses en coma. Fue como estar conversando, dar un pestañeo, abrirlo y pasó tiempo. En el hospital me encontré con gente que tenía 2 años de coma. Y fue lo mismo. O sea, cerraron los ojos, lo abrieron y habían pasado 2 años. Había otro personaje que llevaba 5 años en coma. Era escara, huesito. Y fíjate, pues, él cerró sus ojos, lo abrió y pasaron 5 años. La mujer que amaba ya estaba en otro país, con otra pareja, con hijos. Cuando él cerró sus ojos la amaba. Cuando lo abrió, en un pestañeo, la seguía amando. Sus hijos ya estaban grandes, tenía nietos que no conocía. Estamos, como dices tú, mi amigo, en una incertidumbre constante. Si uno acepta esa incertidumbre constante, puede instalarse en el ahora y ser feliz. Y vivir un paraíso, ahora, aquí y ahora. Entonces normalmente nos estamos trasladando en la vida, nos trasladamos al futuro y como dice el cliché hoy día que aparece en todos lados, el exceso de futuro es ansiedad y angustia, el exceso de pasado es depresión. Y nos quita ese instante presente. Si sabemos que somos frágiles, que nos podemos morir, por ejemplo, es maravilloso los mapuches, los monjes budistas, cuando ellos se encuentran con alguien, saben que tú eres mi madre. O sea, te trato como a mi madre. A cualquier ser de este mundo, cualquier ser sintiente. El Carlitos Jung, en su inconsciente colectivo, él habla de los seres sintientes. Se le fue una parte, o no la trajo. Perdón, dice, todos los seres estamos interconectados. Lo que no se trajo fue los seres sintientes, que esto es budista. Entonces, una persona acá de América, un pueblo originario sabe eso. Cuando yo te trato a ti, tú fuiste mi madre, eres mi madre. Por lo tanto, te trato como a mi madre. Porque en alguna forma de vida fuiste mi madre. Entonces, esa conexión con la madre y con el cielo, dadas las corazas caracteriales que vamos teniendo a propósito del miedo y las experiencias traumáticas, es que dejamos muchas personas. Yo cuando me encuentro con gente como tú, digo, pucha, qué afortunado. Claro, cada vez se va sumando más gente, con más personas que quieren encontrar una paz. No en vano, muchas de las filosofías dicen que la paz sea contigo. Om Shanti, Shanti Om, que la paz habite en ti, que te alimentes de paz. Yo hoy día, tal cual sé que soy felicidad, que soy amor, también soy paz. Entonces, no es ni siquiera que habite en mí, porque en el fondo la soy. Soy esa paz, soy eso. Antes pensaba que tenía que buscar la paz y por ende siempre estaba temiendo que llegase alguien y me la quitara. No, tú me pusiste inquieto, tú me pusiste intranquilo. Mentira. Tenía que ver esa intranquilidad, tenía que ver esa inquietud para saber que siempre atrás estuvo la paz sosteniendo esas experiencias. Y lo otro, sobre la encarnación, claro, yo le empecé a dar vueltas a todo esto, porque en el fondo habían cosas como que no, el relato no me quedaba tan cuajado. Y es cuando entendí que todos somos el mismo ser, entendí y comprendí esa encarnación, porque en el fondo es la conciencia
la que se encarna concretamente, o el verbo se hizo carne. Eso. El personaje Ramiro jamás, como digo a veces, jamás fue Cleopatra en otra vida. Y jamás va a ser, quien quiera que sea, la conciencia, sí, la conciencia es la que se está encarnando. Sí. Y es cada uno de los personajes que creemos estar separados, pero que en realidad estamos todos unidos en esto. Sí. A mí me hace sentido eso. Mira, yo insisto, no me caso con algún sistema de creencia. De hecho, trato de tomar un poquito de todo en mi camino. Exacto. En el camino que he tomado. Entonces eso me permite reflexionar. Probablemente el exceso de reflexión, como ¿sabes?, también se desborda, ¿cachai? Y uno deja de accionar por el exceso de reflexión. Entonces, claro, se trata de encontrar este equilibrio. Y la encarnación es potente. Distinto de la reencarnación. El encarnar. No sé, pues yo he estado presente en comunidades donde una persona encarna al espíritu del lago. Es ahora, en este cuerpo, que encarna. O encarna la distinta emanación que está dada en la historia de la humanidad. Porque los seres humanos tenemos esa gran capacidad de emitir y de absorber. Emitimos y absorbemos. En Tai Chi ese concepto es muy presente. Lo que emito y lo que absorbo. ¿Cachai? Entonces, esa capacidad de sentir, como cuando las personas dicen, oye, ¿sabes qué? Ay, ese lugar está denso. Eso es cierto, porque tenemos esa capacidad de sentir. Y emanamos energía. Por ejemplo, en esta habitación estamos, todos los que estamos aquí, estamos emanando algo. Está saliendo de nosotros una emisión. Una emisión sonora, una emisión de pensamiento, una emisión de sentir. Cuando hay un grupo, por ejemplo, que está en violencia o que está en agresión, se emana eso. Y eso queda en el espacio. Porque la energía no se pierde, sino que se transforma. Entonces queda emanada. Por eso es que hay personas que llegan a un lugar y dicen, oye, aquí está, pero denso. ¿Cachai? Entonces, una de las formas de entenderlo, una de las tantas formas, es, por ejemplo, cuando se inicia en una tradición, por ejemplo, un machi o una machi. El machi tiene características féminas. No es que sea mujer o hombre, sino que su energía es más fémina. Este personaje habla con el árbol, habla con el ave, con la tierra, con la montaña. Si lo vemos nosotros bien, tiene características que hoy día se asocian a la esquizofrenia. Esto de hablar, ¿cachai? Con la naturaleza, con el, como decía el Francisco, así con el hermano árbol, el hermano sol, ¿cachai? Al machi se le pregunta si quiere ser iniciado. Cuando lo inician, antiguamente era en cuevas, y también en rucas. ¿Qué ocurre? A la persona que se va a iniciar, entra en esta ruca por 3 días, 72 horas. Y afuera están otros machis y otras personas espirituales que están con el cultrum. Días. La persona no come, no bebe, sino que está afuera, están así. Ese ser entra en trance, sale de su cuerpo. Hay una distinción, por ejemplo, como muestra. Está el Laguantuchefe, el Calcu y el Machi. El Laguantuchefe es una persona que sabe de plantas y del ñen, el espíritu guardián que tiene cada plantita, para sanar cada órgano. Entonces el compadre se dedica a estudiar, le enseñan. Y él sabe, porque tiene el conocimiento. El que es machi, bueno, el Calcu es el que se hace pasar por machi. Ese hace hechicería. Brujo significa hombre sabio que guía un pueblo. O bruja, mujer de conocimiento. Está muy lejos de lo hechicero. Entonces, el machi está adentro y mientras tanto están en esto, sale de su cuerpo y toma toda la información que está emanada en la historia de la humanidad. No sé, pues desde otra cultura le dicen el éter, que toda la información está en el éter.
y se toma desde arriba porque está registrada, todo queda registrado. Entonces un machi no necesita saber, sino que va y toma la información y vuelve a su cuerpo. De ahí que tomamos el concepto de encarnación, ¿cachai? Que tú podrías tomar prestado, ¿cachai? Una emanación de una historia, de humanidad, de algún ser. Por ahí dicen que se conjuga. Si yo ando en una actitud amorosa por la vida, todo lo que sale de mí es lo que se devuelve, esa es ley universal. La emanación de la historia de la humanidad, no sé, de un Gandhi, de una Teresa de Calcuta, de algún ser de amor, entra en el ser. Si ando en un camino de guerra, de odio, de muerte, la emanación, no sé, de Gengis Khan, de Pinochet, no sé, de gente que promueve la muerte, entra. Insisto, son formas de verlo, o son tomas de distintas formas, de sistemas de creencia, que a cada cual le sirven, porque es cierto también, la memoria es selectiva. Cada cual se queda con lo que le acomoda. No sé, una persona que va a un taller, una clase, no se queda ni siquiera con el 30%. Creo que un 2%. 7, 2, dicen por ahí, ¿cachai? Y dependiendo de la forma y la forma de distinguir enseñanza de aprendizaje, ¿cachai? Dicen que la emoción es muy importante cuando se está enseñando para que ocurra el proceso de aprendizaje. Entonces va muy llevado de esta energía. Si tú veis, por ejemplo, una estadística a propósito de la enseñanza y del aprendizaje relacionado con la emoción, cuando hay estos grupos de muestras y encuestas, cuando está la pregunta, no sé, ¿qué es lo que más te quedó del colegio? ¿Qué es lo que más fue lo más bonito? ¿Qué te quedó de la escuela? ¿Qué dirías tú, Sole? ¿Qué es lo que más guardas del colegio? Es que son varias cosas, pero más que nada los profesores. Tuve una profesora muy querida que fue toda la básica y ella era como una hija para ella. Así. Y bueno, lo que fui aprendiendo y sobre todo los ramos que me gustaban, que con los que me gustaban me entregaba totalmente. Bueno, fíjate que la mayoría, insisto, esto no es verdad absoluta, sino que son muestras, ¿cachai? Como en todo. Pero la gran mayoría, el porcentaje mayor, dice que se acuerda de los compañeros. Le quedó el compañero, la amistad que hiciste. En segundo lugar está el recreo. ¿Qué es lo que más te gustaba? ¿Qué es lo que te cuando salíamos a recreo? Tercer lugar, el profe buena onda. ¿Cachai? Cuarto lugar, el profe mala onda. El que no te ponía la décima, ¿cachai? O sea, lo que queda sentado como aprendizaje no es la matemática, ni el algoritmo, ni el castellano, ¿cachai? Sino que aparece primero esto. O sea, el profe o la persona que se hace atractiva es la que genera más en el otro. Canales de aprendizaje, ¿cachai? Entonces, de nuevo, yo lo podría traducir en energía, ¿cachai? En percepciones. A propósito de la pulsión del placer. Oye, este profe, qué buena onda, esta clase me gusta ir porque es entretenida, ¿cachai? También ocurre algo que se toma de arriba y que baja a la persona. Y eso se da en distintas dimensiones. Uno podría observarlo, si quiere, en lo grueso y en lo sutil. ¿Vamos cerrando? Vamos. ¿Quieres decir algo? Un poco en el tema conceptual, veo que para ti el alma y el espíritu es lo mismo. No, mi estimado, ¿no? son Ya. distintos. Ya. Así como el Atman, por ejemplo, el Atman, que es conciencia, lo traducen así, como un mar de burbujas doradas. Todo ese mar que está compuesto de burbujas doradas. Cada burbuja dorada es un ser. Entonces, claro, se distingue el espíritu del alma. El alma es una fracción del espíritu. Y el espíritu es como el todo, que le dicen. Por eso que, como tú bien dices, somos lo mismo.
porque somos pedacitos de la misma fuente. Somos eso. Y cuando nos juntamos, por eso que es tan bonito cuando dicen que la divinidad o Dios está en las relaciones. Está entre tú y yo, está entre nosotros. Y aquí de nuevo volvemos a hablar del éter, del espacio, Claro. de las células que necesitan ese espacio para interaccionar. En ese espacio es donde nos juntamos con el espíritu. Te lo había interpretado así porque como habías hablado de inhalar o inspirar, te lo había entendido así. Pero claro, yo igual manejaba como el espíritu, como el neuma o el soplo divino, Ujú, que en sí. griego, Sí. el alma, la psique, Sí, que en el fondo es todas nuestras creencias que alberga cada uno de estos seres y que en el fondo la parte animal, la parte ánima o alma, sí, y después el soma, sí, que es el cuerpo, sí, que- sí. Sí. pero estábamos hablando de lo mismo. Entonces. Sí, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Sí, es muy loco en esto de comunicativo. De repente tú hablas con alguien y te está diciendo otra cosa y dice, no, viste, pero estamos hablando de lo mismo. Claro. Lo que pasa es que es distinta interpretación o distintas palabras. Por eso es tan importante el tema del idioma, el concepto, el Ay. saber la definición de ese Sí. concepto, porque claro, podemos tener el mismo concepto, Sí. ocuparlo, Sí. pero tú defines de una forma y yo defino de Por otra supuesto. forma eso. Mira, cuando nosotros queremos instalar valores, por ejemplo, en una empresa, cuando yo trabajaba en eso, es típico de la empresa, ¿cachai? De la organización que dice, ya, vamos a instalar los valores de la empresa para determinar la misión y la visión, ¿cachai? Primero son los valores. ¿Qué valores queremos vivir? Por ejemplo, algunos dicen, ya, queremos vivir la responsabilidad. Entonces, lo ponen en los baños, en los techos, en el papel higiénico del baño, los valores. Pero es lo que dices tú, po. Falta muchas veces el cómo vives ese valor, cómo lo convenimos, cómo lo comunicamos. Si tú preguntas a alguien qué es la responsabilidad, uno puede decir es llegar a la hora. ¿Cachai? Otro puede decir, el respeto, llegar a la hora. Le preguntas a otro, ¿qué es respeto para ti? Bueno, que no me griten. Para otro le decía, oye, ¿para ti qué es respeto? Bueno, que no nos pongan sobrenombres. Pues mira, ya los de adquisición se tratan el negro, el guatón, el chico, y tenemos un nombre que falta respeto. Pero tú le vas a preguntar al negro, al guatón, al chico, oye, ¿cómo prefieres que te digan? No, a mí me gusta que me digan negro, porque es más cercano, es más, ¿cachai? Entonces, qué importante que es determinar en qué parte convenimos del concepto, cómo lo vivo. Es distinto en cada ser, en cada persona. Y sí podemos encontrar un punto de encuentro, ¿cachai? Porque en el fondo el viaje y el camino, el que sea, el Tao, el cristianismo, ¿cachai? Lo que sea, tú vas de la mano con otro en un camino, pero no es que vivamos el mismo camino, o sea, vamos por el mismo camino, no sé si me explico, ¿eh? Sí. Es como ir de la mano por un rato, compadre, vamos aquí. A mí me pasa con Cristian, que a mí me encanta, yo practico un estilo muy lindo que se llama Batsu, y desde lo que yo practico veo lo mismo, en la misma esencia a Cristian, lo mismo, en distintas manifestaciones. O sea, yo aquí encuentro alma, en el levantar un peso, encuentro espíritu, encuentro vivir con la frustración, encuentro el desarrollo en algo que tú lo practicas y de repente te dan un pequeño tip. Y con eso de repente te salió, cuando hacemos solo el arquear la espalda, colocar el, ¿cachai? Con la escápula. Claro, y tener conciencia del pie, la planta en el piso, ¿cachai? Levantar esas pequeñas cosas que dice Cristian, cuando tú logras levantar algo que jamás pensaste que iba a levantar. Yo lo veo exactamente igual. O sea, no exactamente igual, pero la esencia, ¿cachai? Del camino. Y en el fondo, si todos pudiéramos aperturar a eso, a entender que el otro tiene una forma de vivir distinta, que puede ser similar, sería bastante más llevadero como comunión, como comunidad. O sea, yo hoy día igual lo observo de esa manera. Es como, no sé, ¿a ti te gusta algún equipo de fútbol? No, el fútbol no me ¿No te gusta? me Ya, apasiona. ¿a ti? Tampoco. ¿A ti? Colo-Colo. Ya. Vemos un partido de Colo-Colo con Católica acá.
a ustedes les va a importar. Van a estar viendo el partido, pero van a estar viendo quizás qué cosa. Yo voy a estar viendo todo. Cuando estamos comiendo pizza. Claro, sí, exacto. Como hincha de Católica, ella va a estar viendo como hincha de Colo-Colo y va a decir que el árbitro está jugando mal. Y yo, si le cobraron un penal a ellos, voy a decir, no, está bien el árbitro. Entonces estamos viendo un mundo, que es este mundo, como un partido de fútbol, en el fondo que a unos les importa una cosa, a otros les interesa otra cosa, y es súper personal, entonces, y es súper enriquecedor porque si me pongo o sea, si lo llevo a la religión católica, todos quieren que seamos Jesús, todos quieren que pongamos la segunda mejilla. Que lata para la conciencia que se puede vivir completamente, expresar en todos los sentidos, vivir solo de una forma. Eso es una cosa del hombre. Entonces, o sea, yo honro cada una de las experiencias que están ocurriendo. Llamémosle abuso, violación, alegría, fiesta. Las honro, porque en el fondo todo eso es una diversidad. Si buscamos solo vivir de cierta forma, estamos achicando a este ser. Para mí que se viva en plenitud y honro cada una de las experiencias. Honro cada una de las experiencias que ocurren. De eso se trata, honrar. Honrar la vida. ¿Qué les pareció? Cada una. ¿Entretenido? Sí, bonito. claro. Bonito. Se abren un montón de temas con esto. Sí, y ¿sabes? Lo bello de esto es que somos distintas personas, como dice recién, como lo que acabas de decir. Pero nos estamos escuchando. Y estamos respetando la visión de cada uno, que puede ser muy similar y hay cosas distintas. Pero lo más importante es eso. Es esa aceptación y ese respeto por lo que vive el otro. Eso, muchas gracias. Muy bueno. Estamos.